agradecidos con su audiencia. Ponemos sobre la mesa de debate un tema que pues golpea a la sociedad guatemalteca debido a la migración irregular de connacionales hacia Estados Unidos y la crisis que se vive desde el 2014 cuando a nivel humanitario revienta la crisis de la migración de niños sin acompañamiento de adultos, que luego en años más recientes ha migrado hacia una tendencia a migrar en núcleos familiares. Esto fue enfrentado por el presidente Donald Trump con su política de cero tolerancia a las migraciones, que separó a familias en la frontera cuando estaban buscando ingresar de manera irregular a aquel país. Los padres de 545 niños migrantes que fueron separados en Estados Unidos tras haber cruzado pues de manera irregular la frontera no han podido ser localizados, indicó una asociación de derechos humanos que atiende la problemática y asiste a los menores en las condiciones de reclusión en las que se encuentran en Estados Unidos. Las separaciones tuvieron lugar durante la implementación de la política del presidente Donald Trump de tolerancia cero contra la migración clandestina. Y para entender la problemática y buscar una aproximación pues, académica y técnica científica de lo que están viviendo los menores en aquel país, nos acompañan ya por la vía virtual el licenciado Danilo Rivera, investigador en temas migratorios de ACIES e integrante del Grupo Articulador de Sociedad Civil en materia migratoria. Igualmente nos acompaña el licenciado, el doctor Otto Rivera, del Observatorio de los Derechos de la Niñez. A ambos el agradecimiento por tomar la comunicación y muy buenas noches. Buenas noches. Muy buena noche. Buenas noches a ambos. Doctor Rivera, pues si usted nos puede empezar contando un poco acerca de esta política que tiene Estados Unidos para las personas que migran. Ya nos adelantaba un poco Cristian respecto al plan Tolerancia Cero y pues por qué se empezó a tomar pues esta decisión, ¿no?, de separar a los padres de los hijos. Bueno, muchas gracias por entrar en contacto de nuevo con Ciproden y como ustedes muy bien saben, porque lo hemos conversado en el contexto de Canal Antigua desde junio del año 2018, cuando esto se empieza a verificar de manera muy fuerte. Hay que decirlo, tenemos que decirlo, que la política cero tolerancia no nace con el presidente Trump, no nace en el gobierno republicano, nace en el gobierno demócrata, sino se hace mucho más duro, mucho más fuerte. Y esto es parte del endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos o para intentar detener el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Y me permito también en esta primera parte señalar julio del año 2019, cuando se firma el acuerdo del tercer país seguro. Y ustedes recordarán que una vez que Guatemala se adhiere a este acuerdo del tercer país seguro, el exministro Degenhardt, al volver al país, dijo que el mismo no aplicaba a 3 categorías de población. Cito literalmente: menores no acompañados, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, porque a la hora que ellos pudiesen pasar y quedarse en territorio norteamericano, tendrían que ser objeto de prestación de políticas sociales tales como vivienda, educación, empleo, salud, entre otros. Entonces, eso no les interesa a Estados Unidos. Y el punto fundamental es que desde aquel entonces, cuando vimos estas imágenes que Canal Antigua proyectó de niñas, niños que estaban siendo ingresados en esas formas o figuras tipo jaulas y donde tenían solo un cobertor térmico y se escuchaban los llantos de las niñas y los niños, hasta el día de hoy tenemos precisamente todavía esta cantidad citada por Cristian, 545 niñas y niños que siguen separados hoy de sus referentes familiares. Ahora, licenciado Danilo Rivera, el tema emerge en esta semana cuando nos acercábamos al último debate presidencial que fue el día de ayer y que Canal Antigua transmitió en vivo y que luego se analizó en este set y levanta la sospecha si no, desgraciadamente, Estados Unidos está nuevamente utilizando esta problemática con fines electorales o electoreros. Pues bueno, es importante identificar que el tema migratorio ha sido un tema que toma auge durante la época electoral. Digamos, no es la primera vez que sucedería. Y en este sentido, pues hay que tomar en cuenta de que la administración Trump, en efecto, en 2018 generó una orden ejecutiva para que no se separaran a las familias y los niños. En ese sentido, también en agosto del 2019,
generó una disposición sobre una regulación que facultaba detener de forma indefinida a estas familias para llevar un proceso mucho más claro respecto a su situación de irregularidad en Estados Unidos. Es importante indicar que siempre durante las épocas electorales, pues el tema migratorio es un tema inconcluso, tanto para el Partido Demócrata como Republicano, puesto que no se ha avanzado a la regulación o generar procesos de regularización migratoria en este país. Ahora, doctor Rivera, digamos, viendo ya declaraciones de parte del gobierno de Estados Unidos, Chase Jennings, que es el secretario de prensa, decía que, digamos, se ha tenido comunicación con algunos de los padres de los niños, sin embargo, pues que los padres son los que ya no quieren tener a los niños de vuelta en casa, y por otro lado también pues se decía que algunas familias han tomado la decisión de que los niños se queden en Estados Unidos pues por familiares que tengan en dicho país. Digamos, ¿a qué versión creerle? También yo recuerdo que en su momento también hablaba con una abogada estadounidense que decía que lo que se hacía era tender a engañar a los padres, hacerlos firmar un papel para que ellos fueran deportados y pues no volver a ver a sus hijos. Digamos, ¿por qué situación cree usted que están atravesando todas estas familias que están dentro de este contexto? Tomemos en cuenta algunos de los factores fundamentales. Primero, coincido completamente con lo expuesto ya por mi colega Danilo Rivera, de que el tema migratorio siempre vuelve a estar en la palestra en proceso electoral. Pero las niñas y los niños, o la niñez y la adolescencia en términos generales, siempre es utilizada en el discurso de la acción política, más no en la práctica de la política misma. Entonces, a mí me parece sumamente difícil, sumamente cuestionable el hecho de que haya algún padre de familia, y me referiré más a madres de familia que quieran decir, no quiero más a mi hijo, yo renuncio a mis hijas o hijos y firmo cualquier cosa para desentenderme. Sin duda alguna, tenemos que ir también a las causas estructurales que generan la movilidad humana forzada en los tres países de la región: Honduras, El Salvador y Guatemala. Y me refiero a pobreza y pobreza extrema, los altos índices de violencia y la ausencia de políticas sociales en los tres países. Entonces, eso, como diría mi colega de la red COIPRODEN en Honduras, las niñas y los niños no, y los adolescentes no migran, sino huyen de estas realidades. Quererse quedar en el territorio norteamericano es absolutamente comprensible porque seguimos teniendo en el imaginario social centroamericano el sueño americano. Sin embargo, yo creo que sí es muy importante los resultados que obtendremos, que se obtendrán el 3 de noviembre como producto del proceso electoral norteamericano, porque de ahí sabremos si habrá alguna modificación. Yo no creo que vaya a cambiar radicalmente la política exterior en materia de migración de Estados Unidos. Tendrá algunos matices si llegasen a ganar los demócratas, pero si hay una reelección republicana, se va a endurecer mucho más. Entonces, creo que ahí es donde está la manipulación de la información. Ahora, licenciado Danilo Rivera, el doctor Rivera, el doctor Otto Rivera ha mencionado un tema fundamental. Los menores, por lo menos en la legislación guatemalteca, no pueden tomar decisiones, como en el caso que nos compete y que discutimos esta noche, sobre migrar. Es decir, la decisión para un menor de migrar no es de él, será responsabilidad de sus padres, y en el caso de Estados Unidos, con el derecho de controlar la migración irregular, de tomar este tipo de acciones. Pero hay un drama humano en medio de todo esto. Niños en este momento, por lo menos 545, que están en condiciones pues de mucha vulnerabilidad, separados de sus núcleos familiares y padeciendo las decisiones de un Estado ante una decisión que no tomaron ellos, que otros tomaron por ellos. ¿Cuál debe ser la posición del Estado norteamericano para garantizar los derechos humanos de estos menores? Bueno, es importante recordar que el tema de niñez migrante y cualquier tema que se evalúe en relación a niñez en los países debe estar centrado en la evaluación del interés superior del niño. Y en este sentido, digamos, Estados Unidos por su legislación migratoria pues detiene a las personas, detiene a la niñez y los encierra en estos centros de detención. Como medida previa al juicio y previa a la identificación y previo a ser deportados y generar, digamos, la aplicación de distintos protocolos, lineamientos que se tienen a nivel regional
para que sea esta deportación. Sin embargo, es importante tener en consideración que sí existen muchos adolescentes que han migrado por su propia decisión debido a las carencias, debido a las responsabilidades, debido a distintas causas estructurales que les provocan migrar hacia Estados Unidos con el afán de poder agenciarse de recursos y poder ayudar a sus familias. Es importante, digamos, matizar, digamos, el tema de poder identificar cuáles son estas causas. Recordemos que no siempre los niños viajan con sus familiares, muchas veces viajan con otras personas que están a su cargo y que por ende son separadas. Y en este sentido, pues es interesante preguntar al gobierno de Estados Unidos cuáles son los protocolos que se utilizan a la hora de la separación, cómo se va a hacer para poder identificar que el niño pertenece a tal familia, a tal país, a tal nacionalidad. Y en ese sentido poder generar todas las disposiciones que competen a Cancillería en relación a la protección consular. En este sentido también habrá que tener en cuenta la disposición, la opinión consultiva de la CIDH que faculta, digamos, a los estados para que se puedan garantizar los derechos de los niños, niñas en contexto de la migración y sobre todo poder evaluar aquellas necesidades de protección internacional. Es importante identificar que muchas de estos niñas, niños y adolescentes no solo es un tema de migrar para generar mejores condiciones, reunificación familiar, sino también pueden ser personas que están buscando necesidad de protección internacional. Y en ese sentido, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos para poder respetar, evaluar, sobre todo el principio de no devolución ante situaciones que puedan tener estos niños o adolescentes en relación a su resguardo y protección? Ahora, doctor Rivera, justo en este punto que ya mencionaba el licenciado, digamos, ¿considera usted que existe un protocolo justo para devolverle a estos niños a sus padres en Estados Unidos? Yo recuerdo que en algún momento también platicaba con alguien que me decía que no existía ni siquiera una base de datos ordenada, que no había ningún tipo de interés de parte del gobierno de Estados Unidos por realmente tener esa base de datos. Digamos, ¿cuál es su opinión respecto a esto? ¿Existe un protocolo en Estados Unidos para esto? No, en Estados Unidos no existe. Y aquí quisiera llamar también poderosamente la atención para poder citar, digamos, ya que estamos entrando en esta etapa de la conversación, el único país digamos, de los miembros de la Asamblea de Naciones Unidas, el único país que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño es Estados Unidos. Sin embargo, ha ratificado 2 protocolos facultativos de la propia convención. Ahora, los instrumentos ya más operativos, tales como este protocolo u otros, no existen. Y también quisiera abonar a la conversación que, de acuerdo con el Observatorio de Derechos de la Niñez de CIPRODENI, del mes de enero hasta agosto, se registraron formalmente, oficialmente, 4.557 niñas, niños y adolescentes migrantes retornados. Estamos hablando del periodo máximo de la pandemia y de estos, el 52.6 eran niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. ¿Qué quiero decir con eso? Sí, tal como dice el licenciado Rivera, sí hay un flujo migratorio de niñez y adolescencia que está yéndose solo. Ahora, por favor, necesitamos poner un nuevo elemento que un año atrás no teníamos. Los efectos macroeconómicos, el impacto macroeconómico de la pandemia COVID en esta región de Centroamérica, bueno, en toda América Latina, pero en los países que nos competen y nos ocupan y preocupan, porque lo que vimos el pasado 1 de octubre, a la caravana de ciudadanas y ciudadanos hondureños, va a ser nada comparado con lo que estamos prontamente a ver por el impacto económico, vuelvo a insistir, en la economía familiar centroamericana. Ahora, doctor Otto Rivera, ¿cómo evitar abusos que ya se han vivido? Hay que recordar en décadas anteriores los procesos de adopciones irregulares que se daban de niños guatemaltecos en Estados Unidos y que generaron inclusive redes criminales en el país que se prestaban a este tráfico de menores. ¿Cómo evitar que lo que ya se está viviendo con estos menores termine en un drama todavía mayor y más profundo que termine por hacer víctimas, por victimizar a estos menores? Correcto, correcto, Cristian. Y usted recordará que también hemos estado insistiendo mucho en otros espacios como este, que agradecemos a Canal Antigua que nos inviten para decir que tenemos que pensar
en esos protocolos, no solo en Estados Unidos, sino instrumentos de protección integral, cuando menos subregionales. Y digamos, pensar en alternativas de protección para Guatemala, para niñas, niños y adolescentes guatemaltecos, siempre va a ser bueno. Lamentablemente hoy ya es insuficiente. En la mesa de discusión hay que sentar a las autoridades norteamericanas, mexicanas, salvadoreñas, hondureñas y del propio país. En Ciprodeni y conjuntamente con Honduras, hemos tenido una experiencia para elaborar una propuesta técnica de un protocolo binacional Honduras-Guatemala para la repatriación digna y segura de niñas, niños y adolescentes. Permítanme decir que ahora se queda muy corto un instrumento binacional. Tenemos que pensar en instrumentos subregionales. Y existe ya una iniciativa de una política regional para América Latina en materia de migración, pero seguimos todavía en la discusión técnica. ¿Qué hace falta para su implementación? Voluntad política. Y aquí las niñas, niños y adolescentes debe ser la garantía fundamental, la primacía más alta de los estados de la región para su protección integral. Tenemos un cuerpo jurídico nacional y uno internacional del que todos los países somos parte, muy robusto, pero que hace falta la implementación. Entonces, tenemos que abordar fundamentalmente esas causas estructurales para atacarlas de raíz y empezar desde ya a garantizar los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes. Ahora, licenciado Danilo Rivera, ya el doctor pues, nos pintaba un poco su escenario respecto a qué pasa si, si el gobierno republicano queda en el poder o si llega pues el gobierno demócrata. Digamos, ¿qué puede ocurrir si Joe Biden gana la presidencia en su opinión? ¿Podría haber un cambio? ¿Sería para bien o para mal en su opinión? ¿Cuál es pues, su opinión respecto a esto? Pues respecto a las decisiones que pueda tomar el Partido Republicano en relación a la política migratoria, pues esperamos y creemos de que podría tener algún aliento para poder generar una mejor oportunidad a las personas que están en situación irregular y que puedan regularizarse. Sin embargo, yo sí quisiera precisar sobre el tema profundo que existe respecto a esta situación de las niñas y niños, que tiene que ver mucho con que no se localizan a los padres. Entonces, el tema de no localización, ya ustedes mencionaban al principio que hay padres que indican que no quieren, que prefieren que estén en Estados Unidos. Sin embargo, yo me pongo a pensar en aquellos padres que no saben efectivamente la situación. Recuerden que a muchas personas migrantes las mueven de un centro de detención a otro centro de detención y en ese sentido pues se pierde el contacto. Y yo lo que me preocupa más es respecto a la respuesta que puede dar Guatemala en relación a la búsqueda de estos niños y las acciones que puedan hacer los padres para poder localizar a sus hijos. Y en ese sentido yo quiero traer a colación lo que se establece en el Código de Migración respecto al sistema migratorio guatemalteco y el procedimiento para la atención de familias de personas reportadas como desaparecidas. Si bien es un mecanismo para la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, hay que pensar y profundizar sobre todo en este procedimiento, ya que en el artículo 207 se habla sobre la búsqueda de niñas, niños, adolescentes migrantes no acompañados reportados como desaparecidos, en donde el Consejo de Atención y Protección debe de apoyar al Procurador General de la Nación para la búsqueda. Pero por otro lado, también tenemos la ley, la alerta Alba Kenneth, que establece los procedimientos para que se pueda generar la búsqueda de niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional y generar con sus homólogos en otros países esta búsqueda. Yo lo traigo a colación puesto que a mi criterio falta un mecanismo para que se pueda localizar a personas migrantes no localizadas. Y el caso actual, pues, de los niños que no se localizan a los padres, pues sería un llamado para los padres de familia que no localizan a sus hijos para que puedan hacer uso de estas iniciativas, acercarse a Cancillería, asimismo poder, digamos, a través del Congreso de la República, avanzar con la aprobación de la ley marco sobre personas desaparecidas para poder generar mecanismos que faciliten esta identificación, esta localización, y ya sea la repatriación de restos o repatriación de personas. Ahora, doctor Rivera, el licenciado Rivera ha hecho un planteamiento pues, magistral en cuanto a cuáles
son los procedimientos y los instrumentos para darle seguimiento a las personas desaparecidas, pero ¿cuál debería ser el papel de la Cancillería guatemalteca para garantizar que los menores guatemaltecos que están en esta situación irregular en Estados Unidos sean devueltos a sus núcleos familiares? ¿Es necesario hacer pruebas de ADN? ¿Cuál es el mínimo que el Estado de Guatemala debe exigir para que los menores regresen a su núcleo familiar original y no vayan a ser al final pues enviados a otro grupo familiar o a una situación que vulnere sus derechos humanos? Y una situación que vulnere, que estamos hablando de institucionalización y todavía más aún fuera del territorio de origen, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál debería ser aquí el rol, y no solo de la Cancillería, sino a partir de la Cancillería, de la institucionalidad pública del Estado de Guatemala? Uno, mostrar un verdadero interés y mostrar la voluntad política por la defensa, promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes guatemaltecos en el extranjero, y sin importar su condición, es decir, si es una migración irregular, si son acompañados o no, pero también una coordinación interinstitucional del país bajo el liderazgo de Cancillería. Ya hay un protocolo para la repatriación digna y segura de coordinación interinstitucional, donde no solo interviene Cancillería, sino también la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, ¿sí? El Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil. Lo que hay que poner es en marcha este andamiaje, por muy incipiente que sea, pero empezar a trabajar ya con sus homólogos, con sus contrapartes, con el gobierno mexicano, con el gobierno norteamericano, para poder tener esa salvaguarda del interés superior del niño. Hay un nuevo instrumento que está apenas en discusión. El 30 de octubre se cierra el tiempo para hacer aportes a este instrumento, y es la observación general número 5 del Comité Internacional por los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familias, y tiene 6 artículos específicos sobre la protección de niñez migrante. Entonces, yo creo que hay que poner en marcha eso y evidentemente constatar, verificar el origen de las niñas, niños y adolescentes, agotar todos los recursos que estén a nuestro alcance para identificar su recurso familiar idóneo y hacer un acompañamiento en la reinserción familiar y comunitaria de estas niñas, niños y adolescentes. No basta solo con traerlos de vuelta al país, sino saber en qué condiciones vienen al país y cómo poder hacer esa inserción. Les comento y cierro con esto. En este momento, CIPRODENI está haciendo un ejercicio de formación, actualización y de capacitación a personal de la Secretaría, personal técnico de Secretaría de Bienestar Social sobre derechos de niñez y adolescencia migrante de manera global y general, para que aprendan a aplicar instrumentos internacionales de esta naturaleza. Pues a ambos el agradecimiento por habernos acompañado y tomado esta comunicación para analizar el drama humano de los niños migrantes que de manera irregular están en este momento en Estados Unidos. A ambos el agradecimiento y muy buenas noches. María Inés, cerramos un viernes más. Un viernes más, Cristian, en medio de esta situación, ¿no? Que pareciera que todavía retrocedemos en ciertos temas como lo que hablábamos hoy con los doctores. Sin embargo, pues esperemos que pronto también se pueda salir de crisis como estas, ¿no? Y que el gobierno sepa actuar. Y entrando a temas nacionales, María Inés, justo al salir hoy de la Antigua Guatemala rumbo al set de Canal Antigua, fui detenido en el puesto de registro de la salida de la Antigua Guatemala, y una policía, la policía de la Policía Nacional Civil, me hacía la solicitud de hacer la conciencia, de usar el cinturón, de no manejar en estado de ebriedad en estas fiestas que empezamos ya desde el próximo fin de semana, María Inés, en actividades de cierre de año que se asocian a actividades que llevan al consumo de bebidas alcohólicas. Así que la recomendación de la Policía Nacional Civil, no manejar en estado de ebriedad, dar la llave si han tomado sus copas y usar el cinturón de seguridad. Así es, muy buenas recomendaciones, Cristian, sobre todo con las fechas que se nos vienen, ¿no? Y los convivios. Y también intentar mantener todos estos protocolos de COVID en medio de estas circunstancias que vamos a vivir también. La pandemia continúa. Así es. Invitados a que se sigan informando con los noticieros de Canal Antigua y a que nos acompañen el próximo domingo. Habrá nuevas entrevistas. Muy buenas noches.